Hola Sexto Año, ¿cómo están? Bienvenidos a esta forma de vernos especial, pero vamos a decirle forma de vernos. Ustedes ya son los más grandes de esta escuela, son los que más pueden entender esta situación, que no es fácil estar atravesando, pero como toda crisis seguramente nos va a dejar fortalecidos, vamos a aprender a utilizar estas nuevas herramientas y vamos a aprender a comunicarnos por acá, ¿sí? Está bueno que nos podamos ver, entre comillas, si podemos decirlo así, podamos charlar, a pesar que yo ya les mandé actividades que ustedes están haciendo. Quería llegar a ustedes también de otra manera, explicando algunos conceptos, dándoles la posibilidad de que puedan tomar apuntes, así que esto lo pueden escuchar varias veces. Bueno, lo importante que ustedes tienen que tener claro es que la continuidad de nuestro proceso de aprendizaje la vamos a lograr, que confío plenamente en la capacidad que ustedes tienen para aprender y que vamos a poder comunicarnos, y este tiempo de aprendizaje no va a ser un tiempo perdido, va a ser un tiempo que nos va a fortalecer. Tengamos empatía, sintámonos cerca y vamos que podemos hacer esto. Ustedes estuvieron trabajando sobre todo lo relativo a las distintas teorías acerca del origen del hombre. Y vimos básicamente la teoría científica, en realidad, porque sabemos que el otro gran paradigma, que durante muchos años fue el que predominó, al menos en Occidente, fue la idea religiosa del origen del hombre. En realidad, la mayoría de las culturas, por no decir todas, las civilizaciones en la antigüedad, para el origen del hombre, del universo, han siempre tenido mitos, leyendas, historias donde se involucran seres naturales, deidades, y así fueron explicando aquello que todavía no podían bajo ningún punto de vista entender desde otro lugar o desde otra mirada, como algo tan complejo como la existencia del ser humano. Esto lo estamos diciendo con todo el respeto a todas las miradas religiosas, que bajo ningún punto de vista nadie puede tener la última palabra ni sentirse dueño de la verdad. Lo que pasa es que nosotros tenemos que cumplir con nuestro diseño curricular, que nos hace entender al ser humano desde el punto de vista evolucionista. Pero esto bajo ningún punto de vista va a negar, va a dejar sin valor o a no respetar cualquier creencia religiosa que ustedes puedan tener, o sus familias, o yo mismo pueda tener. Acá estamos estudiando la voz de la ciencia. En realidad, en el siglo XIX aparece en Europa Charles Darwin, que con sus teorías realmente convulsiona al mundo científico y genera una explosión en lo ético y en lo moral, y en la iglesia produce un fuerte ruido, porque hasta ese momento la concepción dominante era la concepción religiosa, o sea, el hombre es, para esa concepción, el producto de la creación de un ser divino, que es Dios, con el nombre que cada religión le haya puesto. Y el hombre es, por sobre el resto de las creaciones, un ser especial, casi angélico, se podría decir desde aquella mirada. Bueno, ustedes piensen que para ese paradigma, para esa concepción, creer ahora que el hombre no es más que un animal más entre tantos y que proviene de los primates, es realmente un golpe al ego, si quieren decirlo, y también un corrimiento muy importante de la Iglesia Católica como dueña de las verdades más importantes para el ser humano. Pero claro, no nos olvidemos el contexto en el que Charles Darwin propone sus teorías de la evolución de las especies y del origen del hombre, que es siglo XIX, plena conformación del Estado moderno, que ya dijimos que es un Estado burgués, que es un Estado que va a lograr que la burguesía esté en el poder político y tenga también el poder económico de los dueños, los medios de producción, en un capitalismo incipiente, que se está volviendo mundial, globalizado, y que desde esta percepción del mundo, desde este nuevo orden mundial, podríamos decir, del siglo XIX, la Iglesia la Iglesia Católica pierde lugar y poder, y el Estado se va volviendo laico, se separa lo religioso por un lado y lo político por el otro. Así que el discurso científico en gran medida se impone o reemplaza al discurso religioso, que ocupaba grandes lugares para entender al mundo, y que esto era así ya desde la Edad Media, donde la Iglesia había sido una institución fundamental
que monopolizó el conocimiento y su forma de entender el mundo y la realidad. Nosotros ahora, parados en este lugar de ir conociendo a la teoría de la evolución del origen del hombre, ya entonces en las actividades me contaron cómo era el paleolítico, el paleohábitat, el mundo, el clima, el relieve, donde aquel homínido se fue transformando en el Homo sapiens. El Homo sapiens sapiens, que es este hombre moderno que hoy somos, tienen que entender que no fue el producto de una evolución lineal y única, que hoy cada vez más antropólogos y demás científicos especialistas en el asunto sostienen que varias clases de homínidos coexistieron y que se fueron fundiendo unos con otros genéticamente, y esto se puede comprobar, y otros se fueron extinguiendo. El hecho es que este hombre del Paleolítico, ya hombre moderno, que desarrolló los lóbulos frontales, que ya tiene el físico que tenemos hoy, es un hombre que vive de manera nómada, es nómade, se desplaza detrás de las manadas en busca de alimento, pero ocurre algo aproximadamente entre 15 y 10.000 años antes de Cristo, que va a transformar definitivamente la vida de esos hombres que caminaban continuamente por las selvas, las praderas, las sabanas, las estepas, en búsqueda de animales. Y es algo que vamos a conocer con el nombre de revolución neolítica. Revolución neolítica. Neolítico quiere decir piedra nueva y paleolítico piedra vieja. La elaboración de utensilios con determinadas piedras o armas con determinadas piedras le sirvió a los geólogos, a los antropólogos y demás científicos involucrados en el asunto para establecer una cronología del hombre de la piedra vieja y del hombre de la piedra nueva. Ahora, ¿cuál es el hecho o el proceso que marca el paso al neolítico, esa famosa revolución neolítica que tanto cambió la historia del hombre, de nosotros, en nuestra prehistoria, porque no había empezado la escritura todavía? Recordemos que para las cronologías convencionales, mientras no haya aparecido la escritura, nos encontramos en la prehistoria. ¿Qué es lo que cambia acá? ¿Qué es lo que va a pasar que entramos en este nuevo periodo? Y es el descubrimiento de la agricultura. Cuando el hombre descubre la agricultura, esto es, se da cuenta que al sembrar obtiene resultados comestibles y que esto le soluciona en gran medida uno de sus fundamentales problemas de supervivencia, conseguir alimento, pueda o no pueda cazar, más aún cuando esto se da en un cambio climático muy importante que sufrió el planeta, que hizo que haya migración de animales y de plantas y extinción en grande escala y que el alimento haya sido escaso. Quizá este haya sido el motor que lo llevó al hombre a buscar, a investigar, a prestar atención y a descubrir. Cuando el hombre descubre esto, este es el gen inicial de la agricultura, esto lo lleva automáticamente a un cambio de vida, porque cuando el hombre planta, no puede irse, tiene que quedarse a esperar la cosecha. Entonces, las formas de vida que hasta el momento eran nómadas, se van a volver sedentarias. Y con el sedentarismo, las transformaciones que vienen concadenadas son muchísimas. Empieza gradualmente la jerarquización en el trabajo, los hombres siembran, las mujeres guardan las semillas, empieza la vida. Al estar establecida en un determinado lugar, se vuelven más complejas las viviendas, ya no son viviendas provisorias, ya empiezan a ser de larga durabilidad, con mayor estructura. Empieza a generarse excedente. Esto quiere decir que el alimento no solamente es el que se produce para comer, sino que se guarda para momentos de escasez. Se empiezan a copiar los granos.
empieza a producirse una jerarquización social. No todos van a tener el mismo lugar dentro de esos grupos, de esa sociedad que se está formando. Se empiezan a amurallar de alguna manera los límites de ese primer asentamiento para evitar el ingreso o invasión de otros pueblos que todavía estén en el estado del nomadismo y que ingresen para robar alimento o mujeres, que parece muy común en esa época. Todo esto va generando gradualmente el paso que en la próxima etapa te voy a contar. Hasta luego, gracias por escucharme. Un gusto verlos.